Pocas carreras en el wrestling son tan bizarras, estrafalarias y cambiantes como la de Bryan Adams, mejor conocido como Crush. Su historia comenzó bajo la tutela de Antonio Inoki en Japón, pero problemas con su visa dejaron sin trabajo a un joven rubio, alto y con una de las mejores escuelas. Fue a la Pacific Northwest Wrestling en Oregon, donde lo moldearon al estilo clásico de los territorios y tras 3 años de duro aprendizaje, incluso logró capturar el título mundial de la promoción. Ese éxito llamó la atención de Vince McMahon, quien no dudó en firmarlo para 1990, visualizándolo años después como el relevo ideal para Hulk Hogan en la cima de la WWF. Pero lo que vino fue una espiral descendente. Equipos legendarios, stables históricos y grandes figuras fueron testigos de cómo el brillo de Crush comenzaba a apagarse. La carrera de Bryan Adams se marchitó a sí misma. Sin más que añadir, el día de hoy en Sud Wrestling te presento la caída libre de Crush. Comencemos. Apenas Bryan pisó la federación, los astros en su carrera se alinearon, ganando en automático las preseas por parejas, sin siquiera tener su primera lucha. Esto a causa de que Demolition, los campeones en turno, a quienes les dediqué un video completo por si gustan checarlo en la tarjetita y al final de este video, la cuestión es que estaban sufriendo una turbulencia importante en sus carreras debido a los problemas de salud de Axe, quien para entonces ya era un luchador veterano, por lo que la federación no quería perder el impulso de su más grande éxito en la división por equipos para entonces, por lo que Demolition Crush fue añadido al dúo haciéndolo un trío. Desafortunadamente, esta suerte inicial rápidamente se desvanecería, primero con tensiones entre Axe y Vince, con el luchador mostrando su descontento abiertamente hasta que salió de la compañía, solo para posteriormente dejar al nuevamente dúo como dos desahuciados. Apenas perdieron los campeonatos producto de verse opacados por los Road Warriors, quienes finalmente habían llegado al lado de McMahon. El nuevo Demolition terminaría cayendo en la zona baja de la cartelera, terminando hasta como jovers en individuales, hasta que nuestro protagonista fue liberado de su contrato. Una vez libre, regresó al único lugar donde siempre fue feliz en su carrera, la PNWA, encontrando nuevamente el éxito ahí en forma de ser campeón mundial y un héroe de la pequeña promoción. Es ahí cuando Vince volteó a verlo nuevamente, intrigado porque el gigante ahora lucía dominante y había demostrado que se podía desempeñar como face, en un 1992 precisamente donde la Hulkamania había caducado y el Booker estaba en busca de su próximo gran héroe. Parecía que lo había encontrado, por lo que no dudó en repatriarlo. El Crush Dark había muerto. Ahora la WWF presentaba a un surfista de Hawái que vestía un mullet que buscaba encajar con la chaviza, acompañado de colores chillones miramahuevo. Nada más a la moda por lo que parece que Vince pensó. La cuestión es que había un pequeño gran detalle. Crush sí era muy querido, pero solo en Oregon, no en una empresa internacional. Ahora, este apoyo jamás iba a ser secundado en un luchador ciertamente limitado, producto de su altura, pero aún peor cuando sinceramente era un agujero negro de carisma, años luz debajo de Hulk Hogan, a quien se supone iba a relevar, y pese a unos meses iniciales donde fue buqueado como tal, teniendo segmentos donde en su mayoría buscaba simpatizar con el respetable con un feudo inicial frente a Repo Man, una lucha muy simbólica en SummerSlam, primero por ser Smash, su ex compañero de Demolition con un personaje super bizarro y totalmente cambiado físicamente, con el nuevo héroe squashándolo en el evento veraniego, poniendo fin a las fechorías del villano digno de las chicas superpoderosas, dejando más que clara la intención del Booker para con el respetable para su nuevo proyecto. No obstante, estas intenciones no tardaron en comenzar a caerse, y es que los grandes peros que tenía Crush que mencioné anteriormente eran imposibles de ocultar, por lo que en su próximo feudo con Doink the Clown, inicialmente con el argumento de que iba a defender a los niños y que tenía un familiar payaso que sí era bueno, evidentemente con estos argumentos y las terribles promos de nuestro protagonista, vimos descendientemente cómo Vince se iba planteando las dudas sobre si realmente el surfista sería su próximo gran hombre. Para cuando llegó WrestleMania 9, su feudo con el payaso había sido un punto de quiebre, con el villano llevándose la victoria en el magno evento con un final estrafalario donde había 2 doinks y le jugaron checo al héroe para llevarse la victoria. Aquella tarde el mensaje estaba claro, de SummerSlam a WrestleMania 9, Conan Crush ya no era el nuevo héroe de la federación, e inmediatamente después de esta derrota comenzaría a demostrarse, pero el cambio se hizo totalmente implícito
en el reto de Body Slam de Yokozuna, donde Crush fue buqueado como el hombre a cumplir el desafío de levantar al gigantesco campeón de la WWF, fracasando en el intento y lesionándose la espalda, quedando en la lona, humillado cuando de la nada, desde un helicóptero, Lex Luger, quien hace unos meses era un narcisista heel, ahora con la bandera de los Estados Unidos, llegaba para levantar al gigante ante la algarabía del público, recelo y humillación del ahora relegado héroe, quien desde el suelo vio cómo alguien más tomaba su lugar. En las semanas siguientes, Yokozuna remataría a Crush para sacarlo de televisión, y si bien definitivamente ahora Lex Luger era el elegido para suplantar la Hulkamania, McMahon pensó que quizás Adams no sería el héroe, pero sí uno de sus nuevos grandes villanos, sacándolo de televisión para cuando regresara, volviera con una antítesis del surfista, un simpatizante nipón en busca del poderío que lo sacó de acción, y ahora portando una faceta malvada, uniéndose a Yokozuna para caer en la división por equipos. Una vez más, la calidad había pesado sobre las ideas iniciales. Con el paso de los meses, fue relegado naturalmente como un villano más de la programación de 1994, uno más del roster, aunque aún su portento físico le alcanzaba para lloverle a los main eventers, y que estos lucieran mejor. Con este mismo argumento, llegó a WrestleMania 10 para enfeudarse con Randy Savage en lo que sería el último WrestleMania de la leyenda, pero como todo hasta ahora, ni así podía llevar a cabo un feudo con normalidad, teniendo una estipulación extrañísima donde el argumento era que las caídas eran válidas donde sea, pero de todas formas tenían que incapacitar a su rival para regresar al ring y llevarse la victoria. En un feudo genérico y un final accidentado donde lo planeado ni siquiera salió bien, Randy Savage saldría airoso en su despedida en un ring de la WWF, asegurando que se retiraría, aunque sabemos de lo que sucedió poco después, apareciendo en WCW para regresar a luchar. Pero volviendo a lo que nos incumbe, el simpatizante de la Tierra del Sol Naciente ya no era ni impulsado contra un luchador que en teoría le había dicho a Vince que se iba a retirar, ni de esa forma lo iban a poner over, y aquella noche en WrestleMania 10 quedó más que claro que cualquier esperanza estelar se había esfumado para siempre. Dentro de todo, Bryan podía sonreír porque aún tenía trabajo en la segunda empresa más grande del wrestling en esos 1994, manteniéndose como villano que siempre perdía ante los main eventers cuando llegaban a aparecer en pantalla. Sin embargo, en 1995, mientras estaba en una de sus ausencias de la programación, sería arrestado en Hawái por portar ilegalmente un arma, cargo al que se le sumó otro por consumo de esteroides, teniendo que estar en arresto un tiempo, marcando su despido, al menos para lo que se le dijo al público, esto debido a que Vince pensó en aprovechar esta situación en la vida real, y sí, totalmente contrario a sus reglas estrictas de que un convicto o alguien que había consumido esteroides y se supiera públicamente ya no podía estar en su roster, menos alguien que cometió estos dos delitos. Sin embargo, por alguna razón, lo rescataría para presentarlo con un personaje totalmente nuevo llamado Helbert Crush, un miembro de una pandilla de motociclistas, dejando a un lado ese mullet y usando un piercing, a la par de un tatuaje que en realidad era pintura facial que se despintaba en sus contiendas. Y sí, otra vez la cosa no pintaba bien. Si los cambios con el paso de los años de la WWF necesitaran ser implícitos, Crush sería el vivo ejemplo, y es que con el nacimiento de la era de la actitud, el ex ahora convicto se unió a Farouk y a Clarence Manson, con el argumento de que los tres estaban siendo sobajados por el público, por su raza, que era un buen argumento para con Farouk de hecho, y tengo también un video sobre esta historia completa que también te está apareciendo en la tarjetita y estará al final de este video, mientras que a nuestro protagonista se le juzgaba por haber estado en prisión en el kayfabe. En teoría, estaba bien la idea inicial del stable con un enfoque realista y un poco crudo. Sin embargo, McMahon buscaba llevar sus historias a otro nivel más escandaloso, por lo que Farouk los corrió a todos de su nación para buscar una idea más supremacista con los de raza negra. Y por otro lado, el ahora irreconocible Crush formaría su propio stable llamado los Discípulos del Apocalipsis. Y si bien Nation of Domination parecía ser su lugar en el mundo como enforcer, las ideas creativas lo llevaron a estos equipos de básicamente pandilleros que los cuatro no hacían un agujero negro de carisma, que sí destacaban porque por ejemplo el ex surfista salía en moto cuando esto era una novedad, pero poco más realmente, eran bastante genéricos a decir verdad.
quedándose como personaje hasta terciario de la era de la actitud, pero finalmente saliendo de la compañía en 1997 a modo de protesta por la traición de Montreal, aunque es justo decir que ambas partes no se necesitaban mutuamente. Bryan arribaría a la WCW en 1998, y sí, adivinaron, una vez más llegaba en un contexto donde la empresa de Ted Turner ya iba con una espiral descendente, y peor aún cuando debutó atacando a Bret Hart y uniéndose a la NWO. En efecto, otro proyecto en el que ya había pasado sus mejores años y de hecho, ya para entonces estaban quemadísimos con los fans y super prostituido el stable, durando apenas un año donde solo fungía para comerse el pin o ser personaje de relleno. Para entonces, llegado 1999, terminarían la división por equipos, esto debido a que Eric Bischoff tenía pensado que los miembros de la banda Kiss tuvieran un luchador que fuera su símil en la programación, con Adams teniendo un rol protagónico bajo el nombre del demonio, y de hecho el Booker tenía la idea muy en mente para los platillos estelares. Afortunadamente se dieron cuenta que esto era demasiado absurdo para una programación que lo que necesitaba era un poco de cordura, cancelando el plan, pero sí habiendo debutado el demonio en la programación, solo para posteriormente ser aventado a la división por equipos con Bryan Clark, nombrándose como Chronic. Un equipo que encontró el éxito fácil porque ya no había equipos verdaderamente interesantes, de modo que se convirtieron en campeones en parejas, pero a la par fueron deshonrados por el Wrestling Observer como el peor equipo del año 2 veces consecutivas, demostrando que en una tierra de ciegos el tuerto es el rey. Como todos sabemos, la WWF terminaría ganando la guerra y dentro de los contratos que incluyeron en la compra de la WCW estaban los de Chronic, teniendo un rol terciario en otro desastroso ángulo como lo fue el de la invasión, solo para ser empinados por uno de los equipos especialidad de la casa, los Hermanos de la Destrucción, y en un abrir y cerrar de ojos, ambos ya habían sido liberados de sus contratos. Era más que evidente que Cross ya llevaba años sobrenadando en el wrestling, por lo que con los territorios fulminados regresaría a sus orígenes, Japón, en compañía de Bryan para tener una lucha ante Keiji Muto y Bill Goldberg en 2003, momento en el que sufriría una gravísima lesión de espalda. Con tan solo 37 años, Bryan Adams tuvo que anticipar su retiro muy tempranamente y pese a que siempre mantuvo la esperanza de volver por medio de cirugías, físicamente su espalda jamás volvió a rendir, por lo que terminaría optando por tener otros trabajos como ser guardaespaldas de Randy Savage en sus proyectos personales, y encima estaba poniéndose de acuerdo para abrir un spa con Marc Mero. A 4 años de su retiro del wrestling, estaba más que claro que iba creciendo como una persona común y corriente. Sin embargo, sin previo aviso en 2007, la tragedia tocaría a la puerta. Su hijo de tan solo 7 años iría a buscarlo a su habitación, donde se encontraba inerte, con el menor llamando al 911, pero cuando los policías arribaron al hogar, ya era tarde. Bryan Adams había fallecido con tan solo 43 años de edad, sin ningún síntoma, de la noche a la mañana. El motivo, lo que inicialmente se catalogó como una sobredosis, posteriormente se aclaró oficialmente que fue una intoxicación producto de una combinación de analgésicos con otros fármacos, antagonismo que le desencadenó fallas en su sistema que terminaron provocando su prematuro fallecimiento. Resulta impensable repasar la carrera de Crush sin sentir una mezcla de asombro y tristeza. Un hombre que inició bajo el ala de Antonio Inoki, fue parte de Demolition, el héroe local de Oregon, y que incluso fue considerado por Vince McMahon como el posible relevo de Hulk Hogan, antes que Lex Luger, el mismo que fue el último rival de Randy Savage en WrestleMania, que encarnó a un simpatizante nipón, luego a un ex convicto, algo que reflejaba parte de su vida real, que se unió a Nation of Domination para seguir en la programación y que terminó siendo parte de la NWO. Contado así, cualquiera pensaría que hablamos de una auténtica leyenda en cada época que pisó, pero cuando escuchamos al propio Bryan Adams hablar en las pocas entrevistas que nos regaló, entendemos lo diferente que fue su perspectiva desde dentro. Él mismo confesó que nunca se sintió cómodo con ninguna de estas facetas, no se sentía a la altura en Demolition sabiendo que tomaba el lugar de leyendas. Como surfista hawaiano agradecía la oportunidad, pero sabía que no tenía el carisma ni las habilidades en el micrófono necesarias. El personaje era vacío y genérico. Como villano encontró cierta comodidad, pero también reconocía que ese papel no tenía futuro a largo plazo, y cuando llegó a Nation of Domination, sabía que su inclusión solo era una forma de alargar su estadía por unos meses más en la televisión.
paradójicamente, su verdadero lugar lo encontró mucho después, cuando formó Chronic, junto a Brian Clark en WCW. Ahí finalmente se sintió en casa, tenía química con su compañero, podía lucirse como heel y por primera vez buqueado como alguien dominante, creíble y sobre todo útil. A sus 35 años, después de más de una década de idas y vueltas, Crush encontró algo que no le habían dado antes: estabilidad. Lamentablemente este momento llegó tarde. La WCW se hundía y la compra por parte de WWE lo empujó a un retiro prematuro con menos de 40 años. Y aún así, tenía casi 2 décadas de carrera. Esto es simplemente impresionante. Pero si algo queda claro es que Crush jamás se quedó con las ganas. Intentó de todo, fue parte de todas las eras, vivió todos los extremos y aunque nunca fue la megaestrella que su físico prometía, hizo muchísimo más que otros en 20 años. Subió, cayó, se reinventó y resistió. Tuvo una carrera caótica, marcado por la desgracia, por los golpes del negocio y por los giros que le arrebataban lo que con esfuerzo se encontraba. Y tristemente, así como el wrestling le quitó su lugar, la vida también le quitó su tiempo. Esta fue la vida de Bryan Adams, no un ídolo de masas, pero sí un hombre que luchó literal y figurativamente hasta el final. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios si recuerdas a Crush, cuál de estas facetas fue tu favorita, cómo lo conociste, bajo qué personaje, crees que merecía más y bajo qué personaje. Además de que si crees que merece estar en el Salón de la Fama, lo que quieras te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.